un proyecto de doctorado, una tesis, que dirige el profesor Ramón Andrés Díaz. Y bueno, lo que voy a ir haciendo en la presentación y lo que voy a ir proyectando. Si veis, ahí van a quedar claras las ideas. Son una ristra de diapositivas donde lo que sí quise fue escazar entre todo para poner lo que me parecía a mí básico, cómo en 15 minutos podía explicar todo este asunto, ¿no? Y una tesis doctoral, y es decir, y un trabajo concreto a hacer, bueno, en realidad está haciéndose ya. Y pues el paso siguiente a esta tesina o trabajo de investigación, con los que, bueno, pues estáis en estos procesos de la universidad, sabéis que es obligatorio primero de hacer la tesis, pues tener esa titulación que se llama DEA, bueno, y que también me dirigió muy mañoso Ramón Andrés y publicóse en este trabajo que se llama Milenta Voces. Aquí el estudio de lo que se trataba ya de hacer un retrato centrado básicamente en los poetas, un retrato con herramienta estadística, es decir, entrevistas, bueno, pues para hacer un semello real de qué es lo que pensaban los poetas sobre el su papel na normalización o estandarización, ¿no? Ahora, el proyecto en el que estoy metido es mucho más amplio y el papel de la literatura y los escritores en esos tres ámbitos que, bueno, que voy a ir citando ahora, ¿no? El objeto del estudio y una descripción sociolingüística. Esto es importante. Y este y el ámbito en el que voy a trabajar, la sociolingüística. Y es novedosa, bueno, básicamente porque hay muy poco previo fecho en este ámbito, ¿no? Sobre las percepciones que el ámbito de los creadores literarios tiene sobre el propio papel en tres áreas del proceso de recuperación de la historia. La primera, sobre el oficio de escritor y el papel que tiene esa literatura en ese camino en marcha en el que está metido en la historia. Y es decir, qué es lo que piensen los escritores sobre el su papel, sobre el oficio. Segunda estalla a trabajar, y qué capacidad de influencia en esa formación del estándar, en ese afitamiento del estándar normativo, y qué influencia tiene ese estándar normativo en el su labor literario. Y decía, los escritores de verdad fan el estándar y el estándar influye en ellos a la hora de escribir. Y el tercer punto a comentar o a estudiar es el peso que los escritores y bueno, y es importante también que cuando yo digo o refiero a los escritores estoy refiriéndome, por supuesto, a ellos y a la su literatura. De ellas veces refiérome al peso iconográfico, simbólico que tiene la personalidad de un escritor, la figura de un escritor, y otro al efecto que tiene la obra literaria. De seguro que todos los que estamos aquí conocemos muchos más nombres de escritores que obras que ellos escribieron. En este punto, bueno, pues importante saber qué peso tienen los escritores en la normalización social. Vamos a darnos cuenta de este matiz, no se puede decir matiz, una diferencia grosera, ¿no?, entre la normalización y la normativización. Normalización, bueno, la estandarización que lleva y la normalización, el uso real de esa norma estándar, ¿no?